Bendiciones, bendiciones mis hermanos de amadores de su palabra. Hoy, como en cada oportunidad, estamos aquí compartiendo palabra de Dios con cada uno de ustedes. Estamos más que agradecidos, bendecidos por tener la oportunidad de compartir la palabra con cada uno de los oyentes que nos visitan siempre a través del canal de YouTube, del canal de Facebook, cualquiera que sea las redes social media por el que tú compartes o por el que tú te mueves. Hoy queremos compartir una palabra y queremos que de igual manera, si te parece que ha alimentado tu espíritu, la compartas con otras personas. Si ha alimentado tu formación, si está de alguna manera u otra, ha sido de interés para ti. Hoy tú puedes compartir esa palabra con otra persona y de igual manera estás expandiendo el reino de los Dios en la tierra. Hoy queremos hablar sobre un tema muy importante y es un tema un poco delicado, pero que es necesario que nosotros hablemos sobre él. Y es la necesidad que tenemos nosotros de conocer la diferencia entre una cosa y la otra cuando hablamos de libertad y cuando hablamos de libertinaje. Cuando nosotros hablamos de libertad y cuando nosotros hablamos de lo que es la palabra libertinaje. ¿Por qué es necesario que nosotros conozcamos esto? Porque la Biblia nos advierte sobre mantener la distancia entre una cosa y la otra. Cuando nosotros aprendemos a conocer cuáles son nuestros límites, nosotros vamos a caminar en el margen de lo que es Dios en nosotros y siempre vamos a vivir en una completa paz y comunión, no solo con Dios, sino solo también con nuestros hermanos y con nuestro prójimo en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, el segundo mandamiento en el cual se cumple toda la ley va a venir automáticamente, el cual es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero para eso nosotros tenemos que conocer cuál es la diferencia, mis hermanos, entre la libertad y el libertinaje. ¿Qué es la libertad? Libertad es cuando nosotros caminamos respetando los principios por los cuales se le entregó a la creación en la cual nosotros vivimos. Por ejemplo, Adán era libre, pero tenía una sola ley, tenía un solo mandato. Él tenía libertad de hacer cualquier cosa, pero tenía un solo principio el cual él debía de obedecer. Adán era libre, pero tenía un mandato el cual él no podía quebrantar. Más, solo el hecho de quebrar ese mandato le quitó la completa libertad a Adán. Igualmente nosotros hemos recibido libertad en Dios, en Jesucristo y el Espíritu Santo más. Hay principios los cuales nosotros debemos de respetar y los cuales nosotros también debemos de caminar, por los cuales nosotros debemos de caminar en la tierra para nosotros poder vivir una completa comunión con Dios y también con los hombres. ¿Por qué es necesario hablar de estas cosas? Porque verdaderamente en una generación como esta, que queremos caminar bajo nuestra propia intuición y caminar bajo nuestros propios principios, nosotros verdaderamente podemos confundirnos o podemos estar siendo mal educados en cuanto a algunos principios de la palabra. La palabra libertinaje implica cuando nosotros caminamos quebrantando los principios que se nos sujetaron cuando se nos dio la libertad. Cuando nosotros se nos dio la libertad, el mismo que nos entregó la libertad también dejó enseñanzas por las cuales nosotros debíamos caminar y las cuales nosotros debíamos de obedecer para mantener nuestra comunión y nuestra paz con Dios. Más, es muy latente en una generación como esta, como que no le estamos dando o prestando atención ¿a qué? A esos principios que el Espíritu Santo ha establecido en su palabra. La palabra de Dios establece que nosotros debemos de obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Y obedecer a Dios implica ¿qué? Que nosotros obedezcamos a Dios incluso por encima de nuestros propios deseos. Cuando nosotros vencemos nuestros deseos, caminamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Caminar bajo la dirección del Espíritu Santo implica que nosotros vamos a caminar en el éxito continuo y vamos a caminar en la obediencia que nos va a abrir los cielos y que nosotros vamos a poder caminar en una comunión directa con Dios y que la tierra automáticamente va a tener que sujetarte a ti. ¿Por qué? Porque el señorío que Adán tenía se te devolvió a través del sacrificio que Dios tuvo en la cruz del Calvario.
Ahora, mis hermanos, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no estamos caminando en ese señorío y en esa bendición la cual habla la Biblia y la cual la Biblia establece que nosotros podemos caminar cuando nosotros caminamos en obediencia y en lo que es la palabra libertad y no en el libertinaje? ¿Por qué no la tenemos? Porque estamos confundiendo una cosa con la otra. Nosotros tenemos libertad, mas nosotros no tenemos libertinaje. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, no tenemos límite ninguno. Cuando hablo cualquier cosa, es cualquier cosa. Somos libres de hacer todas las cosas. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque dentro de tu libertad tú tienes que tener la herramienta que Dios te ha dado, que es una herramienta de bien, que es el libre albedrío. ¿De qué? El libre albedrío de poder ver qué te conviene y qué no te conviene. Cuando una cosa no te conviene es porque va a causar un mal, va a dañar el plan de Dios en ti y porque eso tú lo debes de apartar del camino porque va a traer la enemistad entre tú y tu Creador. Glorificado sea su nombre. Hermanos míos, mantengamos la diferencia. Aprendamos a conocer la diferencia entre lo que es libertad y libertinaje para que nosotros respetemos más a Dios. Nosotros no somos, Pablo le habla al libro de los Gálatas en su capítulo número 5, verso 3 y le dice, ya no, en el capítulo 5, verso 2 le dice, ya no se sujeten al yugo de esclavitud. ¿Por qué no debemos de sujetarnos al yugo de esclavitud? Porque ya nosotros fuimos libertados. ¿Libertados de qué? Libertados de la entidad que nos gobernaba antes de nosotros conocer a Cristo. Es por eso que Pablo, hablando con la gente de Galacia, está tocando esencialmente en el contexto de la palabra lo que es la circuncisión y lo que si se debe ser o no ser. Pero de igual manera nosotros podemos aplicar este verso a que nosotros no debemos de andar sujetados a ningún yugo antiguo. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos libertad en el Señor. ¿Qué es recibir libertad en el Señor? Bueno, mira, la palabra dice que el que comete pecado se hace esclavo del pecado. Nadie que camine practicando pecado puede decir que es libre en Dios. ¿Por qué? Porque todavía tienes una atadura, porque todavía necesitamos vencer eso, lo cual la sangre de Jesucristo puede vencer. Pero yo tengo que darle acceso a que esa sangre de Cristo pueda rociarse sobre todo mi ser. ¿Para qué? Para que no haya espacio en medio del cual ella no pueda libertarme. Esa sangre tiene poder, esa sangre puede hacernos libres, pero esa sangre no va a cruzar por lugares los cuales tú no le permitas. Esa sangre, él dice, yo estoy a la puerta, yo toco, tú abres, yo entro. Ella no va a imponer. Esa sangre no se impone, esa sangre viene cuando tú dentro de tu propia voluntad dices, yo reconozco que yo soy un pecador y que yo necesito a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. En ese momento eres libre. ¿Libre de qué? De hacer cualquier cosa, lo que tú quieras hacer, conociendo los principios. Por ejemplo, ¿puede el cristiano, vamos a tocar un tema un poco complejo y que es delicado, tomar alcohol es pecado? Verdaderamente no lo es. Más, ser borracho sí lo es. Ahora, cuando tú logras mantener la prudencia dentro del consumo del alcohol, tú no estás en falta. Cuando tú logras mantener la prudencia, cada cual tiene una prudencia distinta. Muchas personas son explícitas y prefieren no hacerlo. Eso es de sano, no está mal, está muy sano. ¿Por qué? Porque no te va a traer ningún beneficio el consumir alcohol. No te va a proveer ningún nutriente. No es algo como lo que Pablo dice allí, no todo me conviene. Entonces, ¿qué busco cuando consumo alcohol? Lo único que va a provocar es que yo, si tengo alguna debilidad o tuve alguna debilidad en mi pasada vida con esto, que esas cosas vuelvan a alimentarse y que yo pueda perder mi juicio y ya no tengo la libertad la cual me ofreció el Espíritu Santo. Entonces, es algo que yo quizás sí lo puedo consumir, pero que yo debo de tener precaución a la hora de yo ingerirlo. Son cosas que nosotros debemos conocer. Podemos ser completamente libres en el Señor, conociendo los principios. Miren, mis hermanos, hay muchas cosas. Por ejemplo, usted dirá, hermano, pero si usted dice que nosotros somos libres, nosotros podemos tener 3 mujeres. No, porque eso no es el diseño de Dios. Cuando Dios te da la libertad, te la está dando en el diseño del cual Él creó. Por ejemplo, hubo unos discípulos que fueron delante de Jesús y le dijeron, los fariseos fueron delante de Cristo y le preguntaron qué motivo ellos podían tener para darle carta de repudio a su mujer, divorciarle. Y Cristo le dijo, no. El que repudia, el que se divorcia,
es como si repudiara a su mujer, y el que se casa con la repudiada adultera, y el que se casa con el que se divorcia también adultera. ¿Por qué? Porque Cristo lo quiere devolver al diseño original, el cual el cielo ha diseñado para ti. ¿Cuál es tu diseño original? La palabra dice y establece que en el principio varón y hembra lo creó, y que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que tú seas una sola carne. Entonces, ¿cuál es tu libertad? Que tú busques, que tú puedas elegir y que tú sepas elegir. Dios te da la libertad de que puedas elegir. Elige una. Pero luego de que elijas, tienes que tomarla, tienes que respetarla, tienes que amarla, tienes que valorarla. Y de igual manera esa persona también contigo. Por eso debes de casarse, no es una cosa de que tú la debes de tomar a la ligera. Debes de tomar una decisión y permanecer en esa decisión que tomaste. ¿De qué manera? Debes de respetar a esa persona por la cual tú dices que vas a estar con ella. Es un juramento, y los juramentos no se deben de quebrantar. Por eso la palabra insta que digamos sí, sí, no, no, y no que paremos de estar jurando. Más cuando nosotros legalmente decimos, juro que voy a estar con esa persona para toda la vida, debo de verdaderamente tratar de estar con esa persona para toda la vida. Más, hay otro libro, que creo que el libro de Lucas, le pone la excepción a causa de fornicación. ¿Por qué? Porque es un pecado de muerte. La fornicación es un pecado de muerte y no queremos entrar en detalles como eso, pero hay muchos versos que identifican uno de los pecados mayores, los pecados capitales. La fornicación está entre esos pecados que van a causar muerte. Dice que el que adultera contra sí mismo peca, contra su propio cuerpo peca. Es uno de los pecados más terribles. Por eso, mis hermanos, que son cosas que nosotros debemos conocer. La gracia de Dios se expande y siempre vas a poder volver al altar y ser restaurado en Dios. Pero van a quedar las heridas. Cuando nosotros logramos conocer cuáles son nuestros límites, vamos a evitar esas heridas, esas grietas del alma que a veces van a sanar, pero que van a dejar marca. Es por eso, mis hermanos, que yo le insto a cada uno de ustedes que aprendamos a marcar la diferencia entre lo que es ser libre y caminar en el libertinaje. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 13, vosotros ya son libres, solamente no usen la libertad como libertinaje. Y si te fijas, luego unos versos más adelante, comienza a descifrar allí cuáles son los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque Pablo quiere dejar claro que andar en esos deseos de la carne no es ser libre. Para esas personas fue que se hizo la ley, Pablo dice. La ley se creó para el fornicario, para el adúltero, para el ladrón, para el avaro. Para ese tipo de personas fue que se creó la ley. Más aquel que sabe amar y aquel que sabe caminar en el respeto de Dios y en la libertad, contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. ¿Por qué? Porque el que sabe caminar en la justa misericordia y en la justa gracia de Dios, para ti no va a haber una ley que te pueda culpar, porque tú sabes caminar en el respeto y en la libertad que Dios ha decidido que tú tienes. ¿Cuál es la libertad que te ha entregado Dios? La libertad que Dios te entregó es la libertad del diseño original. ¿Cuál es la libertad de este mundo? La libertad de este mundo, un mundo que está gobernado, sujeto, bajo maldición, dice la palabra de Dios, y un mundo que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Un mundo gobernado por un príncipe de la potestad del aire que te quiere instruir, que te quiere instar, que te quiere influenciar a hacer el mal. No es esa libertad que el Padre te ha entregado. El Padre te entregó a libertad para que tú logres caminar en la libertad y en el dominio sobre ese príncipe que opera en la potestad del aire. Pero el principado que opera en la potestad del aire, es un principado que está operando, influenciando malos deseos en nosotros. Y nosotros debemos de marcar la diferencia. El apóstol Pedro dice que no debemos de utilizar la libertad para hacer las cosas malas, sino para hacer las cosas bien y de gracia. Glorificado sea su nombre. Es por esto que nosotros debemos de conocer que caminar en nuestros propios deseos no es ser libre. Ser libre es caminar en el deseo correcto, en el deseo ordenado. ¿Cuál es el deseo ordenado? El deseo que tú lo sujetas a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos sujetar nuestros deseos a la voluntad del Espíritu Santo de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice que hermoso es el matrimonio donde no hay mancillas, donde no hay mencilla, donde no hay mancilla, donde hay respeto por los principios de la palabra de Dios. Glorificado sea su nombre. Tú puedes ser rico, pero tú también tienes que tener cuidado
donde no amar al dinero por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque eso va a provocar en ti un libertinaje en el cual tú vas a quebrantar muchísimas leyes, vas a herir muchas personas. ¿Por qué? Por satisfacer tu deseo de avaricia. Es por eso, mis hermanos, que nosotros tenemos que marcar la diferencia entre una cosa y la otra. Dios y el Espíritu Santo nos hizo libre de hacer cualquier cosa. El Espíritu Santo nos ha dado libertad para que caminemos en una plena autoridad en la tierra, a plenitud de que nosotros no tenemos que tener temor ni miedo a nada. Más cuando nosotros caminamos en la libertad del Espíritu, para poder caminar en la libertad del Espíritu Santo, tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. ¿Y qué dice la palabra en Romanos 8:5? Creo que es que el que camina en el Espíritu piensa en la cosa del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Justicia, juicio y equidad, porque ese es el reino de Dios. Justicia, juicio y equidad. Este es el reino de Dios. ¿Qué es justicia? Yo poder mantener paz con mi prójimo. ¿Qué es equidad? Yo poder compartir a la magnitud de que mi prójimo se sienta satisfecho como yo me siento satisfecho. Esto es equidad. ¿Qué es juicio? Juicio del cielo. El juicio del cielo implica yo tener misericordia como la tuvieron conmigo. El juicio del cielo implica yo saber perdonar porque yo también fui perdonado. Esto es caminar en la libertad de Dios. Y tú dirás, pero entonces no soy libre. No, es que el diseño que tú tenías antes de tú ser libre en Dios, en Jesucristo, no era tu diseño original. Ese diseño fue el diseño corrompido que se dañó a través de la influencia del malvado que vino y que penetró en el huerto del Edén, y que dice la palabra que ese ser perfecto, allí entró la maldad en el hombre. Cuando entró la maldad en el hombre, Pablo dice que dentro de él habita tanto el bien como el mal. Y Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pero si te fijas, dice esto en el capítulo 7 de los Romanos. En el 8 él dice que él está caminando en el Espíritu. ¿Por qué Pablo dice que lo que él quiere hacer él no lo hace, y lo que él no quiere hacer, eso es lo que hace? Porque Pablo está forzando su cuerpo a caminar en el Espíritu. Y en el principio parece forzoso que nosotros queramos caminar en el Espíritu. Más con el tiempo, de la misma manera que tú corrompiste, de que nosotros corrompimos la carne caminando en nuestra propia concupiscencia, poco a poco, cambiando nuestros hábitos, vamos a poder aprender a caminar en el Espíritu. Cuando tú logras caminar en el Espíritu, poco a poco tú vas a ver cómo encuentras placer en ese nuevo diario vivir. ¿Por qué? Porque tu mente va siendo renovada con nuevos hábitos, con nuevos pensamientos y con una mente transformada. Una mente transformada es una mente que está caminando de acuerdo al reino de los cielos. Una mente transformada es una mente libre, que no se sujeta ya, como dice Gálatas 5:2, al yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque aprendió a caminar en libertad. Luego el reino camina contigo y tú también puedes hacer libre a otro. El que es libre no se sujeta a otro esclavo. El que es libre no se sujeta al pecado porque ya venció el pecado. El que es libre sabe compartir justicia. El que es libre sabe respetar a los demás. El que es libre no ofende al prójimo. ¿Por qué? Porque él sabe cuáles son sus límites. Cuando nosotros aprendemos, mis hermanos, a caminar en la libertad del Espíritu Santo, verdaderamente Dios está satisfecho y está complacido con cada uno de nosotros. El que es libre sabe cuándo y cómo ejercer el juicio y de qué manera va a ejercer el juicio. El que es libre sabe que el juicio es el último recurso que él va a ejercer. ¿Por qué? Porque el juicio solamente está capacitado, según el libro de los Corintios, en su capítulo 11, a los seres espirituales. Por eso Cristo dice allí en Mateo 7, no juzguen para que no sean juzgados. Pero Cristo también dice allí que podemos juzgar, pero que si lo vamos a hacer, lo hagamos con justo juicio. ¿Por qué Cristo le dice a los judíos que no juzguen? Porque ellos no saben ejercer el juicio. Más el Espíritu Santo hablando allí en el libro de los Corintios, su capítulo número 11, no recuerdo el verso, usted puede ir y buscarlo allí, dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué el hombre espiritual puede juzgar todas las cosas? Porque él es libre. ¿Y por qué sabemos que él es libre? Porque él no es juzgado de nadie. Porque él no está atado a ningún yugo de esclavitud. Esto es ser verdaderamente libre en Dios. Miren, mis hermanos, son muchas cosas. Adáptame lo que tú estás diciendo a la vida social. ¿Está mal que yo esté en un club? ¿Está mal que yo entre a una discoteca, a un club? No tiene ningún pecado.
Tú puedes ir, tú puedes escuchar la música si es sana. No tiene que ser música de adoración necesariamente, música de alabanza. Usted es libre de compartir música, la cual dentro de su capacidad usted la reconoce como una música sana. Que hay muy poca en este tiempo, para ser honesto. ¿Por qué? Porque le hemos dado libertad a la carne y no libertad al espíritu. Más, cuando nosotros sabemos libertad a la carne, vamos a ver cómo la misma creación va a agradecernos a nosotros. ¿Cómo lo vamos a ver esto? A través de la generación venidera que van a ver irse levantando. Más en este tiempo no estamos viendo una generación muy esperanzadora que digamos. ¿Por qué? Porque no estamos tomando los principios del espíritu. Más bien estamos dándole libertad a la carne. ¿Cómo usted puede decir esto, mi hermano? ¿Qué usted toma como principio para decir esto? Las redes son más tiniebla que luz. ¿Por qué? Porque el consumidor prefiere la tiniebla que la luz. Pero para eso estamos nosotros aquí, para decirte aquí que a un joven tú puedes ser libre, que a un joven tú puedes tener libertad, que a un joven tú puedes caminar por muchas de esas cosas de placer en el orden de Dios, en el orden de Dios. No hay límite. No hay límite, todo. Los cristianos pueden ir a la playa, ¿y quién fue que hizo la playa? Los cristianos pueden ir al río, los cristianos pueden ir donde quieran, compartir con quien quieran. Ahora, cuando un cristiano llega a un círculo, él es la autoridad de ese círculo. ¿Por qué? Porque el espíritu que está sobre él es el espíritu superior. Lo que quiere decir que la atmósfera va a tener que sujetarse a ese hermano o a ese amigo que llegó, que porta el espíritu de Dios. Glorificado sea su nombre. Por eso es que quizá usted ve que muchas veces somos desechados. Porque cuando yo llego a un lugar, yo llego con el reino de Dios. Y cuando tú quizás estés compartiendo conmigo e utilices un vocabulario inapropiado, yo voy a tener que abandonar ese círculo. ¿Por qué? Porque estás respetando mi principio. Si tú quieres compartir con alguien del reino, tú debes de respetar los principios del reino. Si tú quieres compartir con gente mundana, tú puedes compartir con ellos, pero ellos tú no puedes permitir que esa persona afecte en el reino, más tú debes de impartirle el reino a ellos. Un proverbio muy hermoso es un proverbio que dice: la mala suntiña corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque nosotros somos propensos a dejarnos contagiar y no a contagiar a otro del reino. Cuando somos jóvenes, como yo en el principio, nos avergonzamos de Cristo, pero Cristo en su misericordia aún nos soporta. Cuando somos jóvenes, esa vergüenza, Él entiende que simplemente somos inmaduros, que necesitamos crecer en Dios. Mas cuando alcanzamos madurez en Dios, ¿usted sabe qué pasa? Usted se siente orgulloso de decir: yo pertenezco al reino de Dios y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esto es el reino, esto es libertad, esto es darle libertad al Espíritu Santo. ¿Cuál? Que Él va conmigo y que yo no me avergüenzo de caminar con la tercera persona de la Trinidad, y una persona que es más fiel que cualquier otra persona que yo pueda, con la cual yo pueda compartir en la tierra. El Espíritu Santo camina conmigo y me quiere ayudar a conocer cosas que yo no conozco. Me quiere ayudar a caminar en niveles espirituales y en niveles de ciencia y en niveles humanos, alcanzar el éxito que yo no puedo alcanzar. ¿Cómo? En el simple hecho de yo obedecer a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, el éxito está a la puerta. Por ejemplo, todos nosotros queremos tener éxito, pero no se puede tener éxito sin respetar los principios de Dios. Tú puedes tener éxito en la carne, pero el éxito terrenal no es el éxito de los cielos. Y no hace nada teniendo éxito terrenal y no vas a poder llevarte ese éxito a la gloria postrera. ¿Por qué no vas a poder? Porque la gloria postrera no entra nada corruptible, sino que entran cosas solamente de valor. Las obras tuyas que van a ser contadas en los cielos son las obras de justicia. Y dice la palabra que nuestra mejor obra cuando no estamos en Dios son como trapo de inmundicia. Como trapo de inmundicia. Más cuando estamos en Dios, Él nos usa a nosotros como colaboradores. ¿Para qué? Para hacer obras maravillosas. Siempre reconociendo que la gloria va a ser de Dios, pero es un deleite caminar en la obra que el Espíritu Santo ha preparado para cada uno de nosotros. Mis hermanos, somos libres, podemos ser libres. Lo único que nosotros debemos de conocer es cuáles son nuestros límites. No es lo mismo poder compartir un trago social en el orden de Dios que ser un borrachón. No es lo mismo tú poder decir que tú
eres libre a la hora de tener una esposa y que tú la respetes como persona, a tú darle libertad a tu carne y tener 3, 4, 5. Y tú puedes que digas, mi hermano, pero yo veo que en la Biblia los ancestros tenían 3 y 4 mujeres. Ese no era el reino de Dios establecido. Ese era Dios tratando con el hombre para poder implantar el reino en la tierra. Pero cuando Cristo vino e implantó el reino, dejó como principio que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer y que el uno se iba a unir al otro y los dos eran ¿qué? Una sola carne. Una sola carne, y que estos iban a dejar a su padre y su madre. Ese es el reino de Dios. En el principio el tiempo de los ancestros, de los Jacob, de los Abraham, de los Isaac, de los David, el reino de Dios no estaba establecido en la tierra. Cristo vino a establecer el reino. Usted no vive en ese tiempo ancestral, usted no vive en ese tiempo prehistórico, usted vive en el reino de Dios establecido. ¿Por qué? Porque Cristo estableció el reino y el Espíritu Santo, mi hermano, está con nosotros aquí en la tierra impartiendo el reino a los demás. ¿A través de quién? A través de mí y de usted que me está viendo a mí. Ahí. Ahora, para yo impartir el reino, yo debo respetar el reino. Por eso, que para caminar en el éxito, Dios le recomienda a Josué no apartarse de su ley de día ni de noche. ¿Por qué? ¿Por qué le dice? Porque todo te saldrá bien y entonces tendrás éxito. Es imposible tú poder decir que eres cristiano y que estás teniendo éxito en Dios sin respetar la ley, la palabra de Dios. Dios te bendiga y piensa en esto, mi hermano. No es lo mismo ser libre a caminar en la depravación, que es el libertinaje. Eres libre. Toma tus decisiones, comparte donde tú quieras y siempre preséntate a Dios y di lo siguiente: Padre, quiero respetar tu principio, quiero obedecer tu palabra y no quiero caer en la tentación, tampoco en la prueba. Dios te bendiga y piensa en esto. Amadores de tu palabra te va a traer contenido continuo que va a ser edificativo a tu fe, lo cual tú puedes conseguir en esta página, en nuestras redes sociales. Libre, pero no depravado. Dios te bendiga.